Fredo Figueroa en Aristegui Noticias. Alfredo Figueroa, buenos días, bienvenido, ¿cómo te va? Carmen Aristegui, buenos días. Un saludo al auditorio, ¿me va bien? Salud. ¿Te va bien? Qué bueno que te va bien. Sí. Estuviste con Broso. Ah, sí, Le estuve con mandamos desde Broso. aquí un abrazo y un beso a mi queridísimo Broso. Un abrazo a ¿Cómo te Broso, fue? Me fue muy bien. Estaba en el final de temporada y nada, fue una charla muy Es un interesante. genio ese muchacho. Bueno, sí. queridísimo amigo. Le dije previamente, antes de estar con Broso, a Víctor Trujillo, que me había muerto de la risa con esta parodia que ha hecho de la presidenta del INE. Me ha parecido Qué impresionante. Fantástica. Desde aquí le mando Impresionante la parodia nuevamente un a abrazo. Guadalupe Tadei. A Guadalupe Tadei, sí. Lo digo con todas sus letras. Lo digo con la A, lo digo con la E. Fantástico, Broso. Pero bueno, nos ocupan otros temas hoy, Carmen, ¿no? Estamos con muchos temas y estamos conversando fuera del aire, y ahora que estamos en el aire, déjame retomar el hilo, pues de Peña Nieto, del fiscal general de la República de ayer, de todo este conjunto de cosas que están aquí a la vista de todos y que tienen un nuevo ingrediente, que es este trabajo del medio israelí que publicó esta información tan relevante. Primero nos da la noticia de que existió un arbitraje secreto que dejó de serlo, que llegó a tribunales, y que este arbitraje pues estuvo compuesto por 3 rabinos que trataron de resolver arbitralmente las disputas entre estos dos empresarios que hicieron muchos negocios en México. Eso está absolutamente documentado. Hay un reportaje especial publicado hace algunos años, republicado ahora con motivo de esta nueva circunstancia. La red de empresas relacionadas con KBH y Uri Emanuel Ansbacher Vendrama, y todo lo que se sabe al respecto de este caso en México. En fin, estamos frente a esto y estamos frente a una presidenta que escasamente dijo, sí, estuvo medio tremendo. Bueno, me parece que penosamente, ¿no? La presidenta dice y es un asunto de la Fiscalía. Dice lo que dice, sí. Y que no hay pacto de impunidad porque hubo una consulta como la que hubo para ver si queríamos. ¿Por qué no vamos a eso? Es decir, ¿por qué no tratamos de hacer un análisis Armemos el rompecabezas. en qué se juega todo esto que estamos viendo, ¿no? Yo creo que está suficientemente documentado en este país, y además se ha documentado ante las autoridades judiciales de este país, que un caso, el de Carmen Aristegui, fue objeto por su trabajo periodístico de espionaje, claramente. Es decir, eso no está... Quedó acreditado judicialmente. Sí, lo digo porque todavía leo algunos periodistas que hablan de, pues ahí hay dichos e indicios. No, perdón, aquí hay una investigación que hizo incluso la peor fiscalía de la historia, que es la que tenemos en este país, y que llegó a conclusiones como esa. Y luego, como ocurre con muchas otras investigaciones, simplemente nos quedamos en una suerte de misterios posteriores que las autoridades muchas veces no investigan. Es decir, cuando la cadena de investigación debería continuar para establecer cuál es la trama, el proceso a partir del cual todo esto se sucede, por qué, por tu trabajo periodístico, fuiste pinchada en tu teléfono, quién dio la orden, cómo estaba vinculado el ejército, si estaba vinculado nada más el secretario de Gobernación o no en el juego, si la investigación vinculada con la Casa Blanca, en el momento en que descubres o revelas ese caso del presidente de la República, no tuvo una implicación directa en este asunto de observación, si lo hacen contigo y con cuántos más. En fin, llegamos a una cadena, ¿no? Que se rompe muy rápido por lo más delgado, y no hay una continuación de la investigación. Pero quiero situar un contexto en relación a todo esto que me parece que se ha explicado acá por especialistas y en el programa de manera ya muy abundante. Pero lo que yo creo que no hemos como mirado, y escuchaba al público decir cosas, lo que no hemos mirado, es a qué obedece un proceso como el que hablamos. Por una parte, estamos hablando de una cosa no menor, que es el espionaje, etcétera, y ahí hay una cadena de análisis que hacer respecto de lo que hace un Estado que en algún momento se llamó el gobierno espía, ¿no? Ya hablábamos la vez pasada, ahora con todas estas... Gobierno espía, ejército espía. En el proceso de militarización, en el proceso, digamos, de datos biométricos que el gobierno ahora busca tener, y todo lo que significa y toda la línea de investigación que por ahí se puede establecer.
Pero acá lo que estamos viendo y lo que revela, me parece, el trabajo del periódico israelí, me parece muy interesante. Porque lo que pone de manifiesto, Carmen, es algo de lo que hemos hablado acá un montón de veces y que discutíamos el otro día. Un empresario llega con un político, ese político presuntamente va a ganar las elecciones o tiene posibilidades de ganar las elecciones, y entonces lo que hace ese empresario es darle una cantidad de recursos económicos a cambio de la contraprestación que representará el hecho de que cuando llegue al poder le otorgue los contratos para los negocios de este empresario. Esta cadena, en este caso entiendo que cerca de 25 millones de dólares. En este caso se trata de un señalamiento en el arbitraje de que le habrían invertido ambos conjuntamente 25 millones de dólares a N, al personaje mayor y a este personaje que con los datos del propio documento pues se puede concluir sin mucho margen de equivocación que se trata de Peña Nieto. Bueno, estaríamos hablando de una cantidad de dinero que de haber sido entregada para los efectos y empleada para los efectos de competir políticamente en la elección. No se sabe, porque ahí queda en el reportaje que no queda claro en qué habrían sido invertidos. Bueno, que se invirtieron en esa personalidad. Pero el punto ¿Pudo es, ser? Pero el punto es el siguiente, Carmen. ¿Hay corrupción pura y dura? Yo quiero tener 25 millones de dólares bajo mi colchón. O esto es parte de una cadena de procesos, y ya te digo que es así, de una cadena en donde yo me necesito financiar, además de que voy a guardar una parte de ese dinero para mi vejez y para ser un político que se pueda ir a vivir a una de los barrios españoles más caros del mundo, ¿no? A pasarla muy bien, a jugar golf, como nos informa, ¿no? Es muy aficionado al golf. Uh-huh. Para que pueda tener esta vida tranquila, de millonario, voy a guardar una parte de ese dinero. Y otra parte la voy a emplear en la competencia política. Y la pregunta que tenemos que hacernos, y que sabe toda la clase política, y a eso está ligado ese pacto de impunidad, a eso está ligado, es que desde el presidente municipal hasta el presidente de México hacen acuerdos ilegales para financiar los procesos políticos de competencia en México. Y lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. Y es algo de lo que no se quiere hablar, de lo que no queremos decir una palabra. Oiga, ¿cómo financia usted su campaña si no tiene el dinero que le dan los empresarios? Y se lo dan porque están haciendo una inversión para después recuperarlo con creces a la hora de obtener un contrato público o, por ejemplo, o tener una concesión, o, por ejemplo, obtener una suerte de prebendas, o, por ejemplo, que me quiten impuestos que le debo al gobierno, o lo que sea el conjunto de mis intereses asociados o de mis clientes, ¿no? De mis propios intereses o los de mis clientes, para ese propósito. Te llames Emanuel Asbaje, te llames Televisa o te llames como te llames. Es decir, el proceso de financiamiento de Peña no es exclusivo de Peña. Es una práctica generalizada en el proceso de ruta por la cual se llega al poder en México. Y en ese marco es que está narrándosenos por qué unos empresarios que saben cómo se hacen negocios en este país dicen, bueno, pues mire, aquí están 25 millones de dólares como para que empecemos a tener unas conversaciones y usted se sienta en la comodidad y yo en la comodidad de poder empezar a hacer negocios en este país. Y eso hoy está puesto en un tribunal en Israel. No es una cosa que alguien se inventó, que apareció de oídas. Lo notable de la información es que está judicializado. Y luego se viene el mundo de las especulaciones sobre este tema. Llama la atención. Por eso el fiscal no puede no darle ese crédito que le da. Y por eso el fiscal no puede decir que otra cosa más que se abre una carpeta. Pasa con el fiscal, yo lo he visto desde su inicio, pasa con el fiscal que sale a hacer declaraciones, Carmen, que a todos darían la idea de que ahora sí se va a hacer una investigación seria, ¿no? Sí, pues es que esa idea da, pues esa idea da, ¿no? Es lo que tiene que pasar, ¿o qué? ¿O no? Surge un entusiasmo, digamos, por la justicia, que dice, bueno, pues aparentemente el fiscal sí va a hacer eso.
En 3 semanas, o en 4 semanas, probablemente, en una nota pequeña, en una declaración de boletín de la Fiscalía, saldrá a decir, fue desechada la investigación esta, o No, ¿cómo sabremos en un año. ¿Cómo sabes eso? Pues, lo sabemos, es la lo sabemos. ¿Tú sí sabes? Es la sistematicidad repetida, ¿no? De un personaje que juega justamente a crear esta bola de expectativa, y luego nadie más pregunta nada y esto se va apagando, y luego ahí está Lozoya. Y ahí está el conjunto de mentiras que nos han contado a lo largo de 6 años sobre investigaciones, y yo le vuelvo a preguntar al fiscal, cuéntenos de un caso verdaderamente relevante y exitoso de este país en donde se ha desmontado una red importante en México de responsabilidades asociadas al poder político, a la corrupción política en este país. Un caso. El fiscal de la República necesita legitimidad como agua de mayo. La Fiscalía necesita legitimidad desde algún lugar. Esta es una nueva oportunidad para mostrar que en algún momento se va a hacer una investigación. Y uno se pregunta, y creo que con validez, si el intocable Peña Nieto, durante esos 6 años, ha tenido un acuerdo claro con el expresidente de la República, con el fiscal en segundas nupcias y ahora en terceras con la presidenta de México. Uno debería preguntarse eso. Yo lo pregunté cuando empezamos este espacio en algún momento y dije, yo tengo claridad de que ha habido un acuerdo entre Peña Nieto y López Obrador. Un acuerdo primaveral que se hizo justamente de cara al proceso electoral. ¿Y cómo son las cosas? Que aquello que yo tenía entre las conversaciones, lo publicado, la evidencia de entonces, a un personaje clave en ese acuerdo. Personaje muy importante. El acuerdo entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, que hoy está siendo muy nombrado por la prensa. Su nombre es Alfonso Romo. Alfonso Romo. Su nombre es Alfonso Romo. Vaya personaje. Este personaje, entiendo que accionista mayoritario de la empresa Vector, hoy imputada por parte de los Estados Unidos por lavado de dinero. Tanto como imputada, no. Bueno. Le ha puesto, te voy a decir aquí como dice el Tesoro, para que le digamos con precisión esto, dice que tienen preocupaciones relevantes, ¿no? ¿Cómo fue la frase? Sobre lavado de dinero. No hay bueno, Carmen, les han impedido hacer transacciones financieras en los Estados Unidos. Le ampliaron la fecha, fíjate, qué buen punto. Sí. Le ampliaron la fecha. Para septiembre. Para septiembre, porque el gobierno mexicano tomó el control de Vector y de las otras dos. Muy bien. Pero eso supone bueno, una imputación, digamos, de carácter relevante. Un señalamiento, sí. ¿De qué es un señalamiento? Sí. De haber participado en lavado de dinero. Imputar es ya formalmente el Ministerio Público te imputa, pero aquí un señalamiento es... Yo supongo que el gobierno de los Estados Unidos, como correspondería en un caso de esta naturaleza, habrá de hacer una investigación. Hoy está haciendo una medida de detención cautelar, de prevención, y habrá un juicio. Pero nadie le prohíbe a alguien seguir haciendo transacciones si no hay de por medio, o no habrá de por medio, un proceso, digamos, en donde se responsabiliza, para utilizar otra palabra, a alguien de tener una conducta indebida o ilegal. Bueno. La expresión es, encontró de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, de conformidad con la ley de sanciones contra el fentanilo. Principal preocupación por la... Es gravísimo, pero bueno. Es gravísimo y seguramente estas empresas van a padecer profundamente desde el punto de vista económico muchas cosas. Pero lo dejo dicho aquí porque a mí me parece, regresando al caso que nos ocupa, que el papel de Romo en ese acuerdo transeccional... ¿Tú dices Romo entre Peña y AMLO? Sí, Carmen. Se hizo en aquella época, toda una operación, ¿no? En donde los empresarios tienen una reunión, teóricamente, con el presidente Peña Nieto, diciéndole, elige a uno de los dos, que decline uno de los en ese momento del PRI o del PAN. Estaba Anaya y estaba Meade, que podrían hablar de esto seguramente cualquiera de los dos,
Y en ese proceso el presidente le contesta que parece que incluso tenemos o hay alguna grabación al respecto. No, yo jamás voy a intervenir en el proceso político porque soy un demócrata convencido. Luego alguien que se llama Alfonso y se apellida Romo, que tiene la relación con esos empresarios, que era el vínculo con esos empresarios, tiene finalmente la información con Andrés, le dice a Andrés, mira, presidente, Mira qué bien Peña. mira qué bien que Peña, no ¿no? accedió a estos... Y de ahí un idilio que duró años. Y le creyó totalmente el presidente. Bueno, le creyó el presidente, le convenía creerle y le permitía traer a un conjunto de liderazgos que eran vinculados y estaban vinculados al PRI. Ya sabíamos que se hacía una cosa ahí con humos en el Monumento a la Revolución, y alguien que era un personaje vinculado a la corrupción, al pacto de impunidad, por el simple hecho de presentarse con López Obrador y de ser, digamos, absuelto en la plaza pública, pasaba a ser parte de las filas de la Cuarta Transformación.